Eh, Nos habíamos quedado entonces al inicio, o me gustaría que comenzáramos al inicio de este párrafo, ¿no? Donde dice, el nexo entre expropiación y explotación mutó nuevamente en el siglo XX. Julián, por favor, adelante. El nexo entre expropiación y explotación mutó nuevamente en el siglo XX, comenzando en el periodo de entreguerras y se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo régimen del capitalismo gestionado por el Estado suavizó la separación entre ambos ejes sin abolirla. En esta época, la expropiación ya no excluía la explotación, sino que se combinaba directamente con ella, como en los mercados laborales segmentados del centro capitalista. En estos contextos, el capital se cobraba una prima confiscatoria de los trabajadores realizados, pagándoles menos, De los trabajadores racializados. pagándoles menos que a los blancos y por debajo de los costes socialmente necesarios para su reproducción. Ahí, en consecuencia, la expropiación se articulaba directamente con la explotación, formando parte de la constitución interna del trabajo asalariado. Es decir, igual que en Europa tuvimos un doble sistema de salario, y lo seguimos teniendo, sea femenino o sea masculino, ¿no? En las economías racializadas, como podría ser la norteamericana o las de América Latina o las africanas, el, el asalariado racializado percibía unos ingresos muy inferiores a los del trabajador blanco, pongámoslo entre comillas, ¿no? Por más de que ambos fueran explotados salarialmente, pero uno además sufría la expropiación propia de su condición de raza o de su condición de minoría étnica. Adelante, Julián. Los afroamericanos... Los afroamericanos son un buen ejemplo. Desplazados por la mecanización de la agricultura y emigrados a las ciudades del norte de Estados Unidos, muchos se unieron al proletariado industrial, pero principalmente como trabajadores de segunda clase, confinados a los trabajos más duros y más bajos. En esta época, su explotación se superpuso a la expropiación, ya que el capital no pagaba los costes totales de su reproducción. Detente un momentito, Julián. Yo no sé ahora cómo están las cosas en España, en el sector agrícola en España, porque hace ya varios años que no me muevo por esas carreteras. Pero cuando estuve trabajando en la zona de Almería, en los invernaderos, aquello era un espectáculo terrorífico digno de ver. Y además mutando por años. Cuando yo llegué allí, en los 90, las carreteras a las 6 de la mañana o a las 8 de la tarde se llenaban de ejércitos de mujeres y niños caminando por las carreteras en dirección hacia los invernaderos a las 6 de la mañana o de vuelta a sus cuchitriles o a sus pisos patera a las 9 o 10 de la noche. Ejércitos, estamos hablando de ejércitos de gente. Miles y miles de mujeres y niños caminando de noche, por la mañana o al atardecer, en un sentido o en el otro. Allá por los años 96 o 97 cambió la configuración de ese ejército de personas. Ya no se veían tanto las niñas y niños como marroquíes. Ejércitos de
de marroquíes depauperados caminando por esas carreteras a las 6 de la mañana. Es como que la inmigración marroquí había desplazado, ¿no?, la mano de obra infantil y femenina de la década anterior. Y en los años 2000, los marroquíes desaparecieron y ese ejército eran subsaharianos, ¿no? Entonces va cambiando, ¿no?, de década en década, van cambiando los sujetos expropiables. Estamos hablando de gente que trabajaba 10 o 12 o 15 horas diarias los 7 días de la semana, pues a lo mejor por 20.000 pesetas, por 25.000 pesetas, por la tercera o cuarta parte de lo que sería el salario mínimo, ¿no?, decente que se podría tener en cualquier empleo equivalente. Eran sujetos expropiables gracias a su vulnerabilidad. Poco ha cambiado. Seguramente sí. Es que no me atrevo yo a hacer generalizaciones. Poco ha cambiado. Aquí en la ciudad, si te vas a ciertas gasolineras estratégicas, por ejemplo en Peseta Alessandre, cruce con la Avenida de la Constitución, enfrente de Salesianos, allí a las 6 de la mañana hay un trasiego de furgonetas cargando subsaharianos, pero no te lo puedes imaginar. Otra gasolinera en Ausiàs Mar, por la Pantera Rosa, también hay un trasiego, o sea, hay 5 o 6 gasolineras aquí en Valencia, aparte en los pueblos, ¿no? En la salida de la ciudad, ¿no? Sí, sí, eso es en la ciudad. Y después, también aquí en la ciudad se dan situaciones de mucha precariedad. Por ejemplo, cuando entras por la autovía de Barcelona, ya entras hacia Valencia, para coger la Ronda Norte, había unas naves ahí abandonadas que eran que están enfrente del Politécnico de lácteos, pues allí habrá, pues a lo mejor cerca de 200 personas viviendo en la ruina. O sea, en unas infraestructuras están ahí con cartones, plásticos, y toda esa gente va a coger fruta. Coger naranja concretamente, están pagando a 15 euros desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y de los 15 euros, depende el trayecto que hagan, tienen que coger y pagarle al de la furgoneta, a lo que se llama el CAD de cuadrilla, tienen que pagar pues la gasolina, que pueden ser entre 5 y 10 euros. O sea, que nos podemos encontrar en el caso de que una persona esté trabajando de sol a sol por 10 euros o 5 euros. Claro. Eso es aquí ahora, ¿eh? Claro, claro. Poco ha cambiado la cosa. Poco ha cambiado. Sí, yo es que como ya no me muevo por esas la carreteras, mayoría ¿no?, de la gente, eso es verdad, que un colectivo ha ido desplazando a otro. Son muchos subsaharianos y mucho pakistaní también. Claro, claro. Seguramente la etnia expropiada va cambiando también según la época, claro. Y además Claro. el que antes era curioso porque era el CAD de cuadrilla, o sea, el cabeza de cuadrilla, el que organizaba el trabajo, lo llevaba eso, era gente de aquí. Pues ahora es gente de ellos. Y precisamente la gente de ellos a lo mejor se están sacando pues al mes 2.000 o 3.000 euros, pero Claro. a cambio de estar chupándole la sangre a sus propios compatriotas, que les están cobrando la gasolina, eso porque con 10 euros, si les cobran 10 euros de gasolina a cada uno y van las furgonetas repletas, pues ya saca ahí un montón. Claro, así es. Pero no hace falta irse cualquier mañana, sí, vas allá a una de esas gasolineras que he dicho y se ve. claro. Se ve el persigo de gente. Claro, por eso yo no quería dejar pasar este párrafo y que nos quedáramos pensando que estas son cosas que ocurren en América, ¿no?, en Ecuador. Esto ocurre aquí, ¿no?, como bien dice Amalio, a la vuelta de nuestra esquina, ¿no? Y lo curioso de esto es que las cooperativas, mucha gente de esta, porque es que es una cosa curiosa la estructura del campo. El que tiene el campo, el agricultor, puede optar por cogerse en la cosecha con la familia, que es lo menos habitual, o puede dárselo a una cooperativa
o contratar a una ETT. O sea, las cooperativas, en ocasión que digamos que son las más, se supone, legales y eso, conocen todo ese entramado y ellas a su vez contratan a ETTs que ni tienen oficina ni nada. O sea, cogen y la oficina es el bar de la esquina. Claro. Y contratan a la gente de palabra, sin contratos, sin seguros y sin nada. Y eso lo conocen las cooperativas, que las cooperativas tenían que decir solamente contrato a ETTs formales o contrato a gente que tenga su documentación en regla, en unas condiciones de trabajo, eso pues no. Hacen la vista gorda y... Así es, así es. Gracias, Amalio. Desde luego, pocos conocen el asunto tan en profundidad como tú. Gracias. Julián, continúa, por favor. A ver, perdón, con esta frase que dice que ya que el capital no pagaba los costes totales de su reproducción, las entrevistas que hace por ahí a veces, ¿cuánto paga usted por el piso? ¿Le viene bien para poder pagar el agua y el gas? Ahí no se podría decir que hoy, actualmente, muchísima gente que necesita que sus familiares, directa o indirectamente, más o menos regularmente, le suelte 100 euros, 200 euros, se podría decir que esta gente no, el capital no le paga los costes totales de reproducción y además Claro. porque ninguno de esos quiere tener familia. Resulta que te preguntas, ¿quiere usted tener hijos? Digo, ¿cómo tener hijos? Si no sé si pagaré, bueno, pagaré, no sé si me explico. Claro, claro, no, te explicas perfectamente. Vamos a ver, un trabajador que ingrese menos de 1.200, 1.300 euros, 1.500 euros al mes, digamos, 36 horas, 40 horas semanales de trabajo, no reproduce sus costes, no gana sus costes de reproducción. Eso pienso yo también. Que no puede, no puede hacer frente a los gastos mínimos para poder tener una vida digna en los límites de la pobreza que se puede entender en España. Es decir, tener un teléfono, pagar la cuenta de la luz, tener una calefacción en el horario en el que va a volver a su casa, hacer frente a una vivienda, aunque sea en régimen de alquiler, por precario que sea. Si una persona gana menos de 1.200, 1.300 euros al mes, no puede. Claro, vosotros me diréis, ¿por qué? Pero es que eso es la mitad de la población española, sí. Claro. Está por debajo del coste de reproducción. Que ayer, no sé si visteis el intermedio, que salieron una chica y un chico que estaban conviviendo en un piso, y las preguntas iban por ahí y los dos coincidían en que con frecuencia los padres habían de ayudar y que con frecuencia a veces tenían que, si querían ahorrar gastos, tenían 4 habitaciones y en vez de gastar 3 para tener una común, pues incluso les tocaba también alquilar la cuarta para poder... Quiero decir que parecía un caso donde se podía decir que los costes totales de la reproducción no se le estaban dando. No se pueden dar. Esa familia, esa pareja, no se puede mantener a sí misma. Imaginaos si además concibe un niño o no. Eso te digo que Es imposible, no pueden. No, pero además lo que cuenta Julián es que las personas que compartían piso tenían una media de edad superior a los 30 años y no habían podido consolidar un proyecto de pareja ni siquiera. Claro. Decían que lo estaban postergando porque no podían. Entonces eran eran 3 personas que ahora buscaban una cuarta mayores de 30. Claro. Es que fíjate, no eran pareja. Fíjate, Pilar, que esto que estás contando, digamos, en la década del 90, que ya se percibía como una tragedia, porque os recuerdo que la mayoría de los que estamos aquí, cuando nos independizamos de nuestros padres, pudimos acceder a un mercado laboral en el que de alguna manera, trapicheando más, trapicheando menos, nos ganábamos la vida con bastante dignidad y para orgullo de nuestros padres, ¿no? A partir de los años 90, eso ya no fue así. Sí, que empezó el concepto del mileurista, ¿no? Sobre todo en los 2000, ¿no? Así que, y resulta que los chavales, pues, se daban con un canto en los dientes si conseguían el sueldo de los 1.000 euros, ¿no?
Pero estábamos hablando de chavales que tenían que pagar un peaje para poder acceder, digamos, al reconocimiento a partir de los 30 años, ¿no? Y ya poder, pues, casarse, tener su piso, hipotecarse y lo que fuera. Eso hoy sería el paraíso de nuestra juventud. Eso que en los años 2000 parecía como un trato vejatorio por el que tenía que pasar la juventud para poder hacerse su hueco, ¿no? en la sociedad de los mayores, ¿no? Hoy sería el paraíso de gente, como dice Pilar, de gente no de 20 años, de gente con 30 o de 40 años, que ya quisieran entre los dos juntarse 1.000 euros cada uno, ¿no? Para poder sacar una casa adelante. El resultado de eso es lo que está señalando Julián, que los costes de reproducción de esta familia están por debajo de los costes, están por encima de los ingresos que tienen, ¿vale? Con lo cual condenas a una generación entera a una precariedad a perpetuidad. No era el caso de nosotros, por ejemplo, cuando entrábamos de pinches a trabajar en un sitio que te explotaban miserablemente, ¿no? y te pagaban el café y te daban un catre ahí para que durmieras en un rincón, pero tú sabías que eso era provisional, que eso era el precio temporal a pagar, pues, por tener una oportunidad, una formación, unas prácticas o lo que sea, y que rápidamente en 2, 3, 4 años la situación iba a cambiar. Lo que está ocurriendo ahora, y lo que está señalando Nancy Fraser y lo que señala Julián, es que estamos ante un sistema económico que sistemáticamente paga el trabajo por debajo de su valor. No permite reproducir una generación tras otra y condena a las sucesivas generaciones a esa precariedad. Ese es el problema de este nuevo modelo de explotación-expropiación del que nos está hablando Nancy Fraser, ¿no? Os puedo contar, perdón, y ya termino, lo siguiente. Yo hace mes y medio pintamos la casa. Buscamos un pintor y estuvo 2 días, hace jornada de 9 a 2 o 3, estuvo 2 días y 5 o 6 horas. Nos cobró 1.230 euros. Ese hombre no llegaba a 1.000 euros los que le pagaba la empresa. Yo comentaba con mis hijas y con mi mujer a dónde va ese dinero, porque ese hombre en 2 días y 6 horas ha conseguido que prácticamente lo que le paga al mes, con nuestro contrato se lo puede pagar. ¿Dónde va el resto en los otros 28 días de ese chico? Vino, ¿a quién van? Porque se supone que, no sé si me explico. Sí, Marx lo llama trabajo impago y el jefe de ese señor lo llama beneficios. ¿Vale? O sea, que da mucho escándalo, porque 1.230, claro, 2 días y 6 horas, y 3 horas o 4, que se supone que no pague yo, pagamos nosotros, y ese hombre, cuando acabe el mes, dentro de 29 días, tendrá que hacer todos los días 7 u 8 horas más, se supone. Entonces, ¿para quién va todo lo que cobre ese chico? No sé si me explico. Al patrón, claro. Me parece muy irracional. ¿Cómo se entiende? Yo no lo entiendo. Pero lo más grave, Julián, es que yo creo que esto, estaba hablando Jorge de lo de 1990. En el año que estamos, esto no es que mejora, es que va a peor. Yo entiendo eso que sí, yo creo que sí. Es que va a peor. Claro. Entonces, es muy triste y muy preocupante, porque nosotros aún podemos comparar. Esto que comentaba Jorge, que a trancas y barrancas eras aprendiz y después sabías que tenías un puesto de trabajo, la hipoteca, la casa, pero es que ahora ellos ni siquiera comparan ni se lo plantean, con lo cual va a peor. El capítulo que viene nos pondrá sobre este asunto. Ya lo comentaremos. Adelante, Julián. Lo que sostuvo esa situación fue su subordinación política continua bajo el régimen de Jim Crow.
Durante toda la época del capitalismo gestionado por el Estado, los negros estadounidenses quedaron privados de protección política al negarles la plena ciudadanía por medio de la segregación, las dificultades para el voto y otras innumerables humillaciones institucionalizadas. Incluso cuando estaban empleados en fábricas situadas en el norte del país, todavía seguían siendo sujetos más o menos expropiables, no titulares de derechos totalmente libres. Eran expropiados y explotados simultáneamente. Lee por favor la nota número 12. Lo que sugiero es que la situación de la mano de obra racializada en el capitalismo gestionado por el Estado combinaba elementos de expropiación con elementos de explotación. Por un lado, los trabajadores de color en el centro estadounidense recibían un salario, pero inferior al coste medio socialmente necesario para su reproducción. Eso repite lo mismo aquí. Claro. Por otro, tenían el estatus formal de personas libres y ciudadanos estadounidenses, pero no podían recurrir a los poderes públicos para reivindicar sus derechos. Por el contrario, los que se suponía que debían protegerlos de la violencia eran a menudo los que la ejercen sobre ellos. Así, su estatus amalgamaba aspectos políticos y económicos de los dos ejes. Imaginaos, Julián, un inmigrante irregular que está trabajando en la recogida de la fruta, que está siendo explotado, maltratado o humillado, y que se le ocurre ir a poner una denuncia a la comisaría. Se la carga, ¿no? No puede. Lo tiran y Claro. Fijaos qué grave, ¿no? Que es la posición en la que queda colocado esta persona por la ausencia de un marco jurídico que le reconozca, ¿no? Es decir, se encuentran con que no pueden. Todas las reglas... No puede porque si va a denunciar van a ver que no tiene papeles. Claro. No, pero no se trata de eso, sino se trata y entonces pues lo van a encarcelar. No va a haber quien lo contrate, sino que esa persona nadie la va a contratar. No, se acabó, claro. Se acabó. Se le acabó su posibilidad de trabajar. De trabajar, claro. Ese es el problema. No que vaya así y los denuncies y eso, sino que se ponen en la lista negra. Si no le echan del país y le deportan, pues nunca más va a volver a trabajar. Ese es el problema. Nunca más. Se acabó. ¿Vale? Quedó marcado. Continúa, por favor, Julián. Termina la nota. Se entiende mejor de esta manera como una amalgama o un híbrido de explotación y expropiación, que mediante el concepto más familiar de superexplotación, aunque este término es indudablemente sugerente, se centra exclusivamente en la economía de la brecha salarial racial, al tiempo que ignora el estatus diferencial. Mi planteamiento, en cambio, tiene como objeto mostrar el entrelazamiento de la depredación económica con la subordinación política. Sobre la superexplotación, véase, por ejemplo... Gracias, Julián. Maricruz, ¿qué tal? ¿Te apetece leer? Quito el vídeo porque tengo muy mala red. Muy bien. A ver, aunque en ¿se me oye a mí? Sí, perfectamente. Sí, vale, perfecto. Aunque enmarañó la línea entre esos dos ejes, el régimen del capitalismo de Estado elevó el diferencial de estatus entre ellos. Estados del bienestar recientes en el centro capitalista añadieron valor simbólico y material adicional al estatus del ciudadano trabajador.
a medida que expandían las protecciones y ventajas para quienes gozaran de él. La institucionalización de los derechos laborales, la negociación colectiva y los seguros sociales no solo estabilizaron la acumulación en beneficio del capital, sino que también integraran políticamente a los trabajadores que eran meramente explotados. El efecto, no obstante, fue la intensificación de la comparación perniciosa con los excluidos de esa designación, estigmatizando aún más a los otros racializados. La vulnerabilidad prolongada de estos últimos, notoriamente anómala y vivida como injusta, se convirtió en la diana de una protesta militante sostenida durante la década de 1960, cuando los activistas de los derechos civiles y del Black Power tomaron las calles. En la periferia, mientras tanto, estallaron luchas por la descolonización, dando lugar a su debido tiempo a una amalgama diferente de los dos ejes. La independencia prometió elevar el estatus de los antiguos colonizados, que dejarían de ser sujetos dependientes para convertirse en ciudadanos titulares de derechos. Lo cierto es que algunas capas de la clase trabajadora lograron alcanzar esa mejora, pero precariamente y en términos inferiores. En una economía global basada en el intercambio desigual, su explotación también estaba impregnada de expropiación, ya que los regímenes comerciales esgrimidos contra ellos desviaban el valor hacia el centro de la economía mundo capitalista, a pesar del desmantelamiento del régimen colonial. Imaginaos, por ejemplo, una economía colonial como podía ser la Argentina, por poner un ejemplo conocido, ¿no? Una economía excolonial como esa, o como podía ser la Argelina, en el Mediterráneo, o Brasil, o Perú, cualquiera de ellas, ¿no? En la que los trabajadores blancos de la élite local, ¿no? Consiguen, digamos, el estatus de ciudadano doblemente libre, ¿no? Es decir, el país se ha descolonizado, la metrópoli se fue con sus cañones y quedó gobernando una élite criolla, que es la que maneja, digamos, la economía del país, ¿vale? Pero esta élite criolla, para poder mantenerse en el poder, necesita mantener sus lazos de filiación con la élite gobernante en la metrópoli. No nos engañemos. Porque aunque el poder colonial o imperialista se haya retirado militarmente, las materias primas y las horas de trabajo impagas tienen que seguir fluyendo hacia el centro del sistema. Y quien se ocupa de que esas materias primas y esas horas de trabajo impagas sigan fluyendo es la élite criolla que se ha quedado en sustitución de los virreyes o los representantes del gobierno de la metrópoli. Cuando esta mano de obra es explotada, esta mano de obra blanca estamos hablando, esta mano de obra blanca o lo que sea, pero digamos que tiene reconocidos los derechos de ciudadanía. Cuando esta mano de obra es explotada, se le pagan unos salarios que, como comprenderéis, no solamente tienen que dejar beneficio a sus patrones, sino que cuando ese producto se venda en el mercado que se va a vender, que difícilmente será el local, también tendrá que dejar beneficio a los que compran esa mercancía en la metrópoli, ¿verdad? De donde este ciudadano blanco, o llamémosle blanco o blanquito o blancuzco, ¿no? Que él cree, al menos él cree que es blanco, ¿no? No. Ya veremos cómo le consideran los otros, ¿no? Pero él cree que es blanco, ¿no? Está doblemente explotado. O es víctima, digamos, de una doble, cuando no triple, explotación. Está explotado por su patrón, pero al mismo tiempo forma parte de una larga cadena de explotación y de sangría, de acaparamiento de valor en el mercado internacional de productos desde la periferia
hacia el centro de la metrópoli donde esos productos se consumen. Y uno diría, bueno, no se independizó, que ponga los medios como ciudadano libre, doblemente libre que es, que ponga los medios para evitar esa explotación. Esos medios implicarían un desarrollo político que le permitiera al país ex colonia poner en marcha un mercado y un sistema de trabajo, de producción y de reparto de riqueza en el que, digamos, la explotación solo quedara en manos, si no nos salimos del capitalismo, no solo quedara en manos de las élites locales. Pero ya veremos en el capítulo que viene que para evitar ese tipo de errores de concepto, para eso están el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás organismos transnacionales que se ocupan de establecer préstamos y sistemas de crédito a cambio de trabajo o recursos naturales, de manera que esos países, sus élites y sus trabajadores estén permanentemente sometidos a un régimen de esclavitud, explotación y expropiación, antes por la cañonera, pero eso era carísimo, ¿no? Y ahora a través simplemente de los cobros de los recibos del banco, que son los que atan no el presente de las personas, su futuro. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante, Mario. Mira, aparte de eso, de lo que has dicho, que estoy de acuerdo, yo creo que habría que añadir que las élites criollas, las élites locales y eso, envían a sus vástagos a la metrópoli a estudiar y así a empaparse de los valores que, Claro. bueno, o sea, que participan de ese modelo. Participan de ese modelo y eso, o sea, y no es que cojan y digan, no, vamos a plantearnos otro modelo de otra alternativa, no, está tan bien atado que a las élites las forman aquí en Europa. Bueno, en Europa o Estados Unidos o... En los últimos 30 años, yo te diría que no hay tilingo en Argentina. No sé si se conoce la palabra tilingo. No sé lo que significa. No, no. Ilústranos. Un tilingo es un presuntuoso, ¿no? Es decir, uno que digamos, un blancuzco que aspira a blanco, ¿no? Es decir, en la metrópoli, ¿no? Es decir, que todavía no descubrió que nunca va a ser parte de la élite metropolitana. Pero, no obstante, este tilingo, no hay tilingo en Argentina, yo te diría, de los últimos 30 años que no haya estudiado en Harvard, en Massachusetts o en Eton o en Oxford. No hay tilingo que no haya pasado por ahí. Claro, como tú bien dices, no solamente se impregnan de los valores, que eso es fundamental, porque al final tú formas parte de una élite porque compartes los valores con esa élite, ¿no? Pero es donde se establecen también las relaciones, los nexos de comercio, que posteriormente, cuando esos tilingos vuelvan a la colonia, serán, dirigiendo las instituciones locales, las que permitan volver otra vez a someter al país para los siguientes años. Cada vez que un país de estos pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional o a los bancos, a los mercados, ¿no? Para desarrollos de autopistas, para comprar armas, para lo que sea, no está pagando con recursos actuales. Paga con recursos futuros. Quien se endeuda en estos latrocinios internacionales nunca es la generación que disfruta del dinero o de los recursos que se han pedido. Quien se endeuda es la generación siguiente.
Y es la generación siguiente la que se ve abocada al dilema de o suspender pagos y quedar proscritos del mundo, ¿no? O seguir formando parte del mercado internacional al precio de esa sangría permanente de recursos a través de las cuales se paga la deuda. Así es como funciona. Lo veremos en el capítulo que viene también con mayor precisión. Maricruz, por favor, termina el párrafo. Además, los limitados avances de unos pocos eran negados a la gran mayoría, que permanecía fuera del nexo salarial y sometida a una confiscación descarada. Ahora, sin embargo, los expropiadores no eran solo gobiernos extranjeros y empresas transnacionales, sino también estados postcoloniales. Las estrategias desarrollistas de estos últimos, centradas principalmente en la industrialización por sustitución de importaciones, a menudo implicaban la expropiación de sus propias poblaciones indígenas. E incluso los estados desarrollistas que hicieron serios esfuerzos para mejorar la condición de campesinos y trabajadores tuvieron un escaso éxito. La combinación de recursos estatales limitados, regímenes neoimperiales de inversión y comercio y desposesión continua de tierras dio lugar a que en las antiguas colonias permaneciera borrosa la línea de demarcación entre los dos ejes. Gracias, Maricruz. Continúa la lectura, Paco. En el capitalismo administrado por el Estado. En el capitalismo administrado por el Estado, por lo tanto, la explotación ya no aparecía tan separada de la expropiación, articulándose ambas internamente en el trabajo industrial realizado, por un lado. El trabajo industrial racializado, por un lado, y en una ciudadanía poscolonial comprometida, por otro. Sin embargo, la distinción entre ellas no desapareció, persistiendo variantes puras de cada una de ellas en el centro y la periferia. Poblaciones sustanciales estaban siendo todavía pura y simplemente expropiadas, y eran casi invariablemente personas de color. Otras eran meramente explotadas, y eran con mayor frecuencia europeas y blancas. Lo innovador, no obstante, fue la aparición de casos híbridos en los que alguna gente estaba sometida simultáneamente a la expropiación y a la explotación. Seguían siendo una minoría bajo el capitalismo administrado por el Estado, pero anunciaban el mundo por venir. Cuando consideramos el régimen actual, vemos una vasta expansión de la hibridación expropiación-explotación. Esta fase, a la que llamo de capitalismo financiarizado, descansa sobre un nexo novedoso y específico. Por un lado, se ha producido un cambio drástico en la geografía y demografía de los dos ejes. Actualmente se produce una explotación industrial a gran escala fuera del centro histórico de la economía mundo capitalista, en los países BRIC de la semiperiferia. Y al mismo tiempo, la expropiación aumenta, tanto de hecho que amenaza con superar de nuevo a la explotación como fuente de valor. Estas pautas de comportamiento están estrechamente relacionadas. A medida que la industria migra y se verifica una metástasis de las finanzas, la expropiación se universaliza, afectando no solo a los sujetos tradicionales, sino también a quienes estaban antes protegidos por su condición de ciudadanos trabajadores e individuos libres. Uno de los grandes dramas que vivió, por ejemplo, la Argentina en el Corralito, igual que vivió la clase media española en la crisis del 2008, fue el desplazamiento, ¿no? La sensación de que te has caído por un barranco, ¿no? Esas clases medias que eran explotadas, pero que tenían su conciencia de pertenecer a una élite directiva,
como blancos, como universitarios, como comerciantes, metropolitanos, ¿no? De pronto llega la crisis, el capitalismo hace clean caja, recoge beneficios y pasa como un rodillo por encima de todas estas poblaciones. En España, en América Latina y en cualquier sitio, ¿no? Y entonces de pronto todos estos sujetos blancos, algunos de ellos que han estudiado en Europa o por lo menos han viajado, ¿no? Iban a comprar televisiones a Miami y se iban de vacaciones a Disney o a Brasil y todo esto, ¿no? De pronto se encuentran con que el banco les ha robado el 50% de los ahorros o el 70% de los ahorros y que el Estado les ha devaluado sus ahorros al 20%. En una operación de expropiación masiva en la que claro que cayeron los indígenas y los campesinos, por supuesto, pero en una expropiación, en este caso monetaria, en la que caen principalmente los tenedores de dinero y los ahorristas. Esa clase blanca asalariada que en su tilinguismo, ¿no? Volviendo otra vez a la palabra, ¿no? Creía que estaba libre de esas cosas porque ellos indios no eran, ¿no? Que a mí esas cosas no me pueden pasar, ¿no? Porque yo indio no soy, por ejemplo, ¿no? O negro no soy. Y resulta que el capitalismo financiarizado ya no hace ascos a este tipo de distinciones. Y cuando llega el momento de hacer caja, borra la distinción racial y pasa como un rodillo por encima de todos. Es verdad que cuando se vive en la precariedad y te quitan el 50%, te colocan al borde de la muerte. Es verdad, no se afecta a todos por igual, evidentemente, ¿vale? Pero esta sensación de desclasamiento la vivieron especialmente las clases medias, entre comillas, los que creían que eran clase media, empobrecidas por esta apisonadora neoliberal. Continúa, Eva, la lectura, por favor. ¿Me oís ahora? Sí. Sí. Estamos aquí en la deuda, es uno de los... La deuda, sí. La deuda es uno de los principales culpables, ya que las instituciones financieras globales presionan a los estados a confabularse con los inversores en la extracción de valor de las poblaciones indefensas. Es en buena parte mediante la deuda cómo los campesinos son desposeídos y se intensifican los acaparamientos empresariales de tierras en la periferia capitalista. Pero ellos no son las únicas víctimas. Prácticamente todos los individuos poscoloniales no propietarios son expropiados a través de la deuda soberana, mientras los estados poscoloniales se endeudan con prestamistas internacionales y quedan atrapados en el dispositivo del ajuste estructural, viéndose obligados a abandonar el desarrollismo en favor de políticas liberalizadoras que transfieren riqueza al capital empresarial y las finanzas globales. Además, la reestructuración, lejos de reducir la deuda, no hace más que agravarla, elevando estratosféricamente la relación entre el servicio de la deuda y el Producto Nacional Bruto y condenando a innumerables generaciones a la expropiación, algunas mucho antes de que nazcan e independientemente de si están o no sometidas también a la explotación. Detente un momentito, Eva, porque creo que merece la pena que analicemos este párrafo que has leído. Dice, los estados postcoloniales se endeudan con prestamistas internacionales y quedan atrapados en el dispositivo, entre comillas, de ajuste estructural. Este es un palabra técnico, un término de estos que le encantan a los de la Troika y sus amigos, ¿no? Quedan atrapados en el dispositivo de ajuste estructural
viéndose obligados a abandonar el desarrollismo en favor de las políticas liberalizadoras que transfieren riqueza al capital empresarial y a las finanzas globales. ¿Qué es la política de ajuste estructural? Pues son las condiciones que impone el prestamista para otorgarte el préstamo. Te dice, yo a ti te voy a prestar el dinero que me pides, a cambio no, bajo la condición de que tú pongas en marcha ciertos ajustes estructurales en tu economía que me demuestren que eres una persona seria y que estás dispuesta a pagarle el préstamo. ¿Sí? En un sentido moral, sería algo así como decirle a un yonki, yo te voy a ayudar siempre y cuando que vengas todos los días a la consulta del médico, hagas los ejercicios, la rehabilitación, pases los test y me demuestres que estás limpio de todos los males. Porque no te voy a ayudar si tú no haces tu parte. Qué buena gente son los bancos, ¿verdad? Es filantropía pura. Claro, el problema es que esto que así contado suena muy bien y que cala además en todos los tilingos de clase media de todas estas regiones postcoloniales. Porque es eso de que el Estado es como una familia, tú no puedes gastar más de lo que ingresas, lo importante es trabajar mucho y gastar poco, ¿no? Toda esta economía política de cuñado que habréis oído en cualquier bar y en cualquier cena de Navidad, es lo que cala, ¿no? en el pensamiento de la clase media, que no solamente es la que gobierna en estos países postcoloniales, sino que además, si no solamente es el sujeto pasivo de voto, sino el sujeto activo, son los que votan, ¿no? Porque son principalmente quienes definen con el voto urbano quién va a gobernar y qué política se va a aplicar. Pues bien, entre las políticas de ajuste, o lo que se llama ajuste estructural, está, como vosotras comprenderéis, la reducción del gasto público. ¿Vale? Yo te presto dinero, pero a condición de que ese dinero se gaste en estímulo a la empresa privada. No para pagar, no para subvencionar vagos y maleantes o la paguita a todos los sinvergüenzas esos que tú quieres que te voten. No. Esto tiene que ser una inversión para que estimule el desarrollo del aparato productivo o para que beneficie, por ejemplo, la inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir inversión extranjera directa? Quiere decir que cuando un capital internacional quiere hacer gasto en el país, que no encuentre obstáculos ni administrativos, ni arancelarios, ni impositivos, ni legales, que pongan en peligro su recuperación de beneficios. Entre otras cosas, que se le permita retirar los beneficios que ha obtenido sin para pagar ponerlos impuestos. En paraísos fiscales. Sin pagar impuestos. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, nos dice Nancy Fraser con esta finura que ella tiene, que parece que no dice nada cuando va, ¿no? Nancy va escribiendo, ¿no? Y con este inglés que tiene tan académico, y parece que no va diciendo nada, y detrás de cada párrafo de esto hay un manual entero de economía política, ¿no? Dice, repito, los estados postcoloniales se endeudan con prestamistas internacionales y quedan atrapados en el dispositivo de ajuste estructural, viéndose obligados a abandonar el desarrollismo en favor de políticas liberalizadoras que transfieren riqueza al capital empresarial y a las finanzas globales. ¿A qué hora se entiende mejor la cosa? Y sigue diciendo... Tú lo has dicho mejor, Jorge, ¿eh? Yo lo he dicho mejor. Por lo menos se entiende un poco más.
Eso de promover la empresa privada, Es que mi combate... no reducir el gasto público, es más cercano a nuestros Es que mi oídos. combate con los tilingos es de hace ya décadas y entonces estoy más entrenado, ¿no? en este tema. Dice, además, la reestructuración, el ajuste estructural, la reestructuración, lejos de reducir la deuda, no hace más que agravarla. ¿Por qué la reestructuración agrava la deuda? Porque si yo reduzco el Estado y reduzco los impuestos sobre quienes generan riqueza para favorecer la inversión extranjera directa, etcétera, 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 reduzco las fuentes de financiación del Estado. Y si reduzco las fuentes de financiación del Estado, ¿con qué voy a pagar la deuda? La única manera de pagar la deuda, ¿cuál es? Pues venderle alguna isla o algún pozo de petróleo, o vender una compañía aérea, o entregar un ferrocarril, o entregar unas capas de agua subterránea a alguna empresa internacional tipo Nestlé. Porque si no me diréis de dónde voy a sacar los recursos genuinos que además tienen que ser para que yo pueda pagar la deuda, que no me van a admitir. Y comprenderéis que el Banco Monetario, que el Fondo Monetario o el Banco Mundial no se chupan el dedo. No van a cobrar en pesos argentinos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sí. Cuando tú les pagues, o les pagas en oro, o les pagas en dólares, o les pagas en petróleo, o les pagas en trigo. Pero no les vas a pagar en moneda fiduciaria, ¿verdad? Con lo cual, si resulta que el Estado tiene que reducir su estructura y su sistema impositivo, tiene que reducir su recaudación impositiva para hacer frente al ajuste estructural, la única manera que tiene de poder hacer frente a la deuda es o bien tirar la pelota hacia las generaciones futuras, renegociando la deuda a precios leoninos, o bien entregar sus recursos naturales o territoriales como aval o como pago ¿cómo le llama? Me encanta el palabra. Leo. Dice, la reestructuración, lejos de reducir la deuda, no hace más que agravarla, elevando estratosféricamente la relación entre el servicio de la deuda, que léase los intereses, ¿vale? El servicio de la deuda son los intereses, la relación entre los intereses y el Producto Nacional Bruto, y condenando a innumerables generaciones a la expropiación, algunas de ellas mucho antes de que nazcan, ¿vale? E independientemente de si están o no están sometidas a esa explotación. En España, por ejemplo, que somos listos y guapos y blancos y europeos y todas esas cosas, en España, no sé por qué misterio de la economía política, no hay manera de reducir el servicio de la deuda, que todos los años es del 5, 6, 7%. No hay manera. España tiene un presupuesto anual, el Estado español, del orden de los 450.000 millones de euros. Y sistemáticamente, 50, 60, 70.000 millones de euros, una parte es a intereses y otra parte es a pago de capital. Dices, ¿de verdad que España con un PIB de 1 billón de euros no es capaz de aumentar los impuestos en un 2 o en un 3% para saldar las cuentas, equilibrar impositivamente el Estado y dejar de pagar la deuda a la banca privada? Porque, Jorge, la amortización de la deuda es plurianual. Normalmente, o sea, no es en un año, sino... Claro. Son los intereses a largo plazo. Pero digo, pero como mínimo podríamos... Claro, no, pero es que es una pescadilla que se va mordiendo la cola. Pero, Amalio, como poco, me reconocerás que equilibrar los presupuestos del Estado y que por impuestos se recaude lo mismo que se gasta, no sería difícil, ¿no? Voluntad.
Ah, claro. El problema es que para hacer eso, tú le tienes que subir los impuestos a los que tienen dinero. Y entonces el Banco Europeo te dice que los créditos que te he otorgado no, como dice Nancy, no reúnen los requisitos del ajuste estructural que condicionaba el préstamo. Y eso en España, que somos el hermano pobre de la metrópoli, ¿no? Imaginaos en Perú, en Brasil, en Uruguay, ¿no? En Chile, donde son economías mucho más castigadas y mucho más sometidas a los vaivenes de la política internacional. Pues bien, estas políticas de ajuste estructural, nos dice Nancy Fraser, no solamente destruyen el sistema productivo y aumentan las desigualdades e incrementan la explotación y expropiación de las poblaciones sometidas, sino que además lo hacen condenando a generaciones que todavía no han nacido. Estaba leyendo, Eva, continúa la lectura, Mercedes. La acumulación procede cada vez más por expropiación, también en el centro histórico de la economía mundo capitalista. A medida que el trabajo precario mal retribuido en el sector servicios reemplaza al trabajo industrial sindicalizado, los salarios caen por debajo de los costes de reproducción socialmente necesarios. Los trabajadores... ¿Perdona? ¿Cómo dice Julián? Eso digo, que los salarios caen, claro, por debajo caen por debajo de los costes de producción socialmente necesarios. Claro. Una persona que gana 6 euros la hora no puede reproducir su fuerza de trabajo. No puede, es imposible. No puede pagar el gas, no puede pagar la calefacción, no puede comprarse ropa, no puede estudiar, no puede pagar los medicamentos, no puede, es imposible. ¿Vale? Continúa, Mercedes. Sí, los trabajadores que solían ser meramente explotados son ahora también expropiados. Esa doble condición anteriormente reservada para minorías, pero que paulatinamente se generaliza, se ve agravada por el asalto al estado del bienestar. ¿Por qué nos dice ella que esta situación se ve agravada por el asalto al estado del bienestar? Porque una persona que gana 6 euros la hora, y me viene muy bien la intervención de Julián, si no fuera porque tiene una educación gratuita, un médico gratuito, unos medicamentos subvencionados y un transporte público subvencionado, esa persona viviría en la indigencia. Con 6 euros la hora vive en la precariedad, en una precariedad que no le permite reproducir su coste vital, pero hay un estado del bienestar, entre comillas, o del mal bienestar, ¿no? Que de alguna manera pues, va poniendo parches y pues, le da un subsidio para el hijo, le paga los libros, tiene el medicamento, hay ¿cómo se llaman estos del ayuntamiento? Servicios sociales. Un servicio social que interviene. Sí, bueno, pues hay toda una estructura comunitaria alrededor del estado del bienestar que permite que la gente que no puede reproducir su nivel de vida por medio del salario, de alguna manera tenga una red que impida que esa gente caiga en el infierno. ¿Vale? Pero si tú, a través de las políticas de ajuste estructural, desmontas el estado del bienestar, quitas esa red. Y al quitar esa red, abocas a toda esa parte de la población al infierno de la pobreza extrema. Adelante, Mercedes. El salario social decrece al desviar los ingresos tributarios anteriormente dedicados a la infraestructura pública y los derechos sociales al servicio de la deuda y reducción del déficit, con la esperanza de aplacar
a los mercados. ¿Qué es lo que dice la reforma del artículo 135 que nuestros gloriosos patriotas aprobaron con nocturnidad y alevosía y agostidad en 2011? Que el servicio de la deuda tiene prioridad por encima de cualquier otro gasto público. Política de ajuste estructural. Y os creíais que esto se lo hacíamos a los negros. Y se cambió la Constitución, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ves tú? Tanto que... Por cierto, uno de los que votó a favor de ese cambio fue nuestro presidente de gobierno. ¿Vale? Que era diputado en ese momento. Esto porque a veces se nos olvidan las cosas, yo por si acaso las recuerdo, ¿vale? Sí. Esa reforma del artículo 135 pone como prioritario el pago de los intereses de deuda por encima de cualquier otro gasto. Pero esto no era anticonstitucional. ¿A qué te refieres? Por lo menos en Francia, no lo sé, pero me parece... Pero es que se cambió la Constitución. Pero es que se cambió la Constitución. Ah, vale. Claro, Marí, sí, se cambió. Porque aquí vamos a ver, aquí cambiar la Constitución para lo del rey y todo eso, no. Pero, sí, pero para... No se puede. Eso no se puede. Eso no... Es sagrada, pero solo a ratos. Solo a ratos. Sí. Pero solo a ratos. Fijaos qué duro lo que nos está contando Nancy Fraser, porque está hablando de nuestra propia historia, aunque parece que está hablando de Norteamérica o de los países pobres. Adelante, por favor. Jorge. Y mientras los salarios reales Perdona un momentín, Mercedes, mira. Sí, yo sí. leí, y creo que tú también lo dijiste una vez, que el sistema europeo creo que a nivel mundial que hay para hacer los préstamos consiste en lo siguiente. Se supone que quien te da a ti el préstamo, a él le han dado el dinero al 0,5%. Y él a ti te lo puede cobrar al 4 o al 5 o al 6. Y legalmente eso no se puede corregir. Es decir, no se puede cambiar el que tú tengas que pedir préstamo indirecto a una institución que a su vez el dinero que él tiene, otra institución se lo ha dado a 0,5. Sí. El Banco Central Europeo... Perfectamente para que se ahorrarían miles de millones en todos los estados que se supone que tienen que gastar todos los años en servicios sociales. El Banco Central Europeo tiene prohibido prestar a los estados. Exacto. Solo puede prestar a bancos privados. Y presta a bancos privados a la tasa de interés interbancario, que es el 0. Es más, hay años que es negativo. Sin embargo, lo que se llama la prima de riesgo, que me encanta lo del nombre, la prima, el cuñado y el tío del riesgo, ¿no? Lo que se llama la prima de riesgo, que España paga, por ejemplo, ¿no? Nunca baja del 5%. Ahí se produce, digamos, es como que hay una especie de succión, ¿no? España, por eso decía yo antes, cuando hace sus presupuestos generales del Estado, sistemáticamente se queda siempre con un déficit del 5 o 10%. El argumento que se utiliza para esto es para controlar la inflación, porque si se presta directamente a los estados, eso es lo que dice. Resulta que eso equivaldría como a darle a la máquina. Debe ser terrible, sí. Entonces, pero que es una falacia, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí. es el argumento. Es que si se le da directamente, eso la inflación sería incontrolable y no... Me imagino. Sí, Sodoma y Gomorra. Sí, debe ser algo dinero que lo pague. Sí. Sodoma y Gomorra, sí, así es. El problema es que el Estado español todos los años es deficitario en un 5 o 10%, que para compensar ese déficit tiene que pedir préstamo al único que se lo vende, que es la banca privada. La banca privada le da ese préstamo al 5% y la banca privada coge ese dinero para dárselo a España del Banco Central Europeo al 0. Para que vea. Está más bien montado, eso es para enriquecerse
exclusivamente a los bancos. Sí, Aunque no hace falta, se joda no hace aprobación. falta, no hace falta ir a Harvard para darse cuenta del negocio, ¿no? Exacto, es que es muy descarado. Pues. Sí, así es. Y esto no es secreto, ¿eh? Esto es público. Esto está en los presupuestos generales del Estado. Esto no es una cuestión... Hace falta ir a Harvard para formar parte del negocio. Ahí está la cuestión. Muy bien, muy bien. Pepa. Hace falta ir a Harvard para que te dejen mojar ahí en ese café con leche, efectivamente. Y no ser una tilinga, Pepa. O ser una tilinga. Y tener cierto apellido. Adelante, Mercedes. Perdonad, sí. el ejemplo que ponías antes del yonki, que le dicen, bueno, si usted es que para más Inri, los bancos no tienen ningún escrúpulo en hacer de camellos. No, para nada. Los camellos son ellos. Para nada. Pero mira, en colación con lo que estás diciendo, Eva, no sé si habéis leído hoy la noticia de esa pobre familia, no sé si es de Mislata, aquí en Valencia, que en la época de las vacas gordas pues le valoraron la vivienda por 3 o 4 veces más de su valor. Y como para estos negocios, aparte de que sean públicos y se sepan o no se sepan, siempre hay estamentos, organismos y lo que hablabas de la democracia que te va a permitir hasta donde les interese, tienen cómplices en juzgados en todo. Eso ha estado ahí esa familia con esa deuda que si le valoraron el piso por 4 valía 1. Bueno, pues ahora un juez ya le ha concedido el quedarse con la vivienda y exonerarla de la deuda que tenía, pero ha pasado un montón de años, porque hasta ahora ni siquiera eso los juzgados, ni siquiera la justicia lo veía. Es que es terrible. Han tenido mucha suerte, ¿eh? Ya bueno, pero fíjate, suerte, estamos hablando de muchos años, Jorge. No, pero es que la mayoría de los españoles que se han encontrado en esa situación se han quedado sin la casa. Han perdido la casa y se han quedado con la deuda. Y se han quedado con la deuda. Sí, fíjate, si es la cosa que, bueno, es noticia en prensa, pero que tienen los cómplices necesarios para todo. Hombre, es que este chiringuito no lo monta uno, ¿vale? Este es un entrelazado, judicatura, poderes públicos, economía, claro, esto no es un tema de uno, ¿vale? Esto no es un tema de uno. Bien, estaba leyendo Mercedes. Termina el párrafo, Mercedes, por favor. Y mientras los salarios reales se desploman, los servicios que solían proporcionarse públicamente se descargan sobre familias y comunidades, es decir, principalmente sobre las mujeres, que además suelen estar empleadas en puestos precarios y por lo tanto son explotadas y expropiadas en un vaivén sin fin. ¿Qué es lo que ocurre, Mercedes, cuando yo he desmontado el estado del bienestar y pago los salarios por debajo de su valor? Que al final, los trabajos que conlleva la reproducción de la vida, alguien los tiene que hacer. Salvo que dejes que los cadáveres se amontonen en la calle, ¿no? Si no vas a dejar que los cadáveres se amontonen, alguien va a cuidar a esos ancianos, alguien va a cuidar a esos niños, al tiempo que malvive en 3 o 4 empleos, ¿no? Ganando 2 euros por aquí, 10 euros por allí, ¿no? Y saqueando. ¿Sobre quién recae eso? Pues ese esfuerzo recae principalmente sobre las mujeres. Y si están racializadas, pues ya el doble. Ya el doble. El completo. El completo. Adelante. Hay que ser feminista, joder. Ahí, muy bien, Julián. En el centro, además, como en la periferia, una carrera hacia el abismo reduce los impuestos empresariales, agotando aún más las arcas estatales y justificando pretendidamente una mayor austeridad, completando de hecho un círculo vicioso. Obsequios adicionales a las empresas destruyen los derechos laborales ganados duramente, incrementando la vulnerabilidad de trabajadores anteriormente protegidos. Aún así, se espera que, al igual que otros, compren artículos baratos fabricados muy lejos. En estas condiciones, el gasto continuo del consumidor requiere que aumente su deuda,
lo que engorda a los inversores mientras expropia a los ciudadanos trabajadores de todos los colores, pero especialmente a los prestatarios racializados, que son inducidos a contraer deudas de alto riesgo hiperexpropiadoras y adelantos usuarios sobre el salario. Usurarios, adelantos y adelantos usurarios sobre el salario. En cada nivel y en cada región, por lo tanto, la deuda es el motor que impulsa las nuevas oleadas de expropiación del capitalismo financiarizado. Y Marx nos diría, de te fábula narratur. Esto habla de vosotras. Sí. ¿Vale? Esto habla de vosotras. Este párrafo es para ponerlo todo en fosforito y clavarlo en la pared, ¿no? Sí. Pero en la pared de muchos sitios. En la pared de muchos sitios. Porque si no... Así es. Luisa, adelante. En el régimen actual... En el régimen actual, entonces, nos encontramos con un nuevo entrelazamiento de la explotación con la expropiación y con una nueva lógica de subjetivación política. En lugar de la anterior división tajante entre sujetos expropiables dependientes y trabajadores explotables libres, nos topamos con un continuo. En un extremo se encuentra la masa creciente de súbditos expropiables indefensos y en el otro las filas cada vez más reducidas de trabajadores ciudadanos protegidos sometidos solo a la explotación. En el centro se encuentra una nueva figura formalmente libre pero agudamente vulnerable, el trabajador ciudadano expropiado y explotado. Esta nueva figura, que ya no se limita a poblaciones periféricas y minorías raciales, se está convirtiendo en la norma. Sin embargo, el continuo expropiación-explotación se mantiene racializado. Las personas de color todavía están representadas de manera desproporcionada en el extremo expropiador del espectro, como vemos en Estados Unidos. Los estadounidenses negros y morenos, a quienes se les había negado crédito durante mucho tiempo, confinados a viviendas segregadas de baja calidad y con salarios muy escasos para acumular ahorros, fueron sistemáticamente buscados por los proveedores de préstamos de alto riesgo y en consecuencia sufrieron las tasas más altas de ejecuciones hipotecarias en el país. De forma parecida, pueblos y barrios poblados por esas minorías que desde hace mucho tiempo carecían de recursos públicos, se han visto especialmente afectados por los cierres de centros productivos que no solo les cuestan empleo, sino también ingresos fiscales y, por tanto, fondos para escuelas, hospitales y mantenimiento de las infraestructuras básicas, lo cual ha provocado finalmente debacles como el Flint y el Lower Ninth de Nueva Orleans. Finalmente, los varones negros, siempre sometidos a sentencias diferenciadas cada vez más duras y largas de penas de prisión, a trabajos forzados y a violencia social tolerada, incluso a manos de la policía, son masivamente confinados a un complejo carcelario industrial, manteniendo a pleno rendimiento por una guerra contra las drogas que apunta a la posesión de pequeñas cantidades de crack y por tasas de desempleo desproporcionadamente altas. A pesar del cambio en el nexo expropiación-explotación, el racismo sigue vivo y goza de buena salud en el capitalismo financiarizado. Gracias, Luisa. Aquí también vale que meterlo, ¿eh? El párrafo es increíble. Sí, tremendo, es de una... Nancy es realmente de una crudeza que mete miedo, ¿no? Yo cuando he leído esto, vamos a ver, por muchos artículos que se lean en los periódicos y eso, es la manera más lúcida que he encontrado de explicar la crisis de la subprime. Sí. Es la manera más lúcida. Sí, es tal cual, efectivamente. Vamos a buscar ese sector. Tal cual. Y demuestra que estaba todo esto planificado de antemano. Totalmente. Claro que sí. Totalmente. Esto no es un error. Esto era un proceso de expropiación masivo planificado. Esto no fue ningún error. Y exportable a otros países. Y exportable, claro, y exportable, efectivamente. José María, no está Morgan, así que sigues tú, ¿vale? Muy bien. Sí que
el nexo capitalismo-racismo revisado a la luz de su historia. La presentación anterior constituye la segunda parte de mi argumentación, pero arroja una luz diferente sobre la parte anterior. El repaso del desarrollo capitalista como una sucesión de regímenes raciales no es un mero ejercicio cronológico, sino que se nos consigna una recompensa conceptual. Altera nuestra visión de la estructura que sustenta la opresión racial en la sociedad capitalista. Vamos allá. Mi tesis puede ser ahora reformulada de la siguiente manera. Por razones estructurales, la acumulación de capital siempre requiere la expropiación tanto como la explotación. Pero el modo preciso en que el sistema construye sus sujetos humanos y los asigna a esos dos procesos varía históricamente. La historia narrada aquí registra toda una gama de diferentes posibilidades. El capitalismo colonial del siglo XIX y principios del XX instaló una división bien definida. Trabajadores ciudadanos libres y con derechos, sometidos únicamente a la explotación, fueron tajantemente separados de los sujetos racializados, políticamente indefensos y expuestos a la expropiación. El capitalismo financiarizado del siglo XXI, en cambio, prescinde de esa tajante división. Lejos de separar claramente a los expropiados de los explotados, somete simultáneamente a quien carece de propiedad, sin importar su estado o condición, al impacto de ambos ejes. Gracias, José María. Pilar, adelante. ¿Es todavía necesariamente racista el capitalismo? ¿Qué se deduce de todo esto para la teoría y la práctica del antirracismo? ¿Significa la presente atenuación de la división expropiación-explotación que la estructura que apuntalaba 500 años de opresión racial capitalista se está disolviendo por fin? ¿Ha dejado de ser necesariamente racista el capitalismo? Y si es así, ¿se está disolviendo también el poder del racismo para dividir a las poblaciones? El análisis presentado aquí sugiere el desmoronamiento, si no la completa desaparición de la base estructural del racismo en la sociedad capitalista. Desde sus orígenes hasta el presente, el capitalismo siempre ha requerido tanto la expropiación como la explotación. En el pasado, no obstante, también requería su mutua separación y su asignación a dos poblaciones distintas, separadas por la línea de color. Actualmente, en cambio, ese segundo requisito ya no se cumple. Por el contrario, el régimen actual recluta a casi todos los adultos sin propiedades para el trabajo asalariado, pero la abrumadora mayoría recibe menos que los costes socialmente necesarios para su reproducción. Al reducir el salario social mediante el desmantelamiento de la dotación pública, atrapa a la mayor parte de la población no propietaria en los tentáculos de la deuda. Universalizando la precariedad, el capitalismo financiarizado explota y expropia en un mismo movimiento a casi todos los individuos. ¿Vale? Es decir, nos dice, universalizando la precariedad, el capitalismo actual financiarizado explota y expropia en un mismo movimiento a casi todos los individuos. Continúa la lectura de Lida. Así todo, Elida, el micro, por favor. Disculpa. Vale. Así y todo, la opresión racial sobrevive en esta fase del capitalismo. Las personas de color siguen siendo racializadas y están mucho más expuestas a las demás a la pobreza, al desempleo, a perder su hogar, a quedar expuestas a severas privaciones y a ponerse enfermas, a ser víctimas de crímenes y préstamos depredatorios, a ser encarceladas y condenadas a muerte, a ser acosadas y asesinadas por la policía, a ser utilizadas como carne de cañón o esclavas sexuales y a convertirse en refugiadas o daños colaterales de guerras interminables,
a ser desposeídas y obligadas a huir de la violencia, la pobreza y los desastres inducidos por el cambio climático, solo para ser confinadas en jaulas en las fronteras o ahogarse en el mar. Fíjate, Lida, qué manera cruda, ¿no? de decirte las cosas. Ácido, ¿no? Decir, sí, es verdad, el capitalismo financiarizado ya expropia a todo el mundo por igual, pero como seas negra o seas morena y además seas mujer, vas a ver... Cabeza de familia encima. Sí, vas a ver tú la que te cae encima, ¿no? Adelante, Elida. Tomadas en su conjunto, estas situaciones suponen un desafío. Por un lado, el capitalismo financiarizado está disolviendo la estructura político-económica que apuntalaba la opresión racial en los regímenes anteriores. Por otro, todavía alberga disparidades raciales y fomenta los antagonismos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el racismo sobrevive a la desaparición de la tajante diferencia entre los dos ejes? ¿Por qué los que ahora comparten la condición objetiva de una explotación dotada de muchos de los rasgos de la expropiación no se consideran a sí mismos como compañeros de viaje a bordo del mismo barco, con vías de agua e incapaz de navegar? ¿Por qué no se unen para oponerse al nexo más impreciso entre expropiación y explotación del capitalismo financiarizado que perjudica a todos? ¿Por qué razón los asalariados que están viviendo de un salario que no les permite reproducir sus condiciones de vida, por qué razón siguen creyéndose que son unos privilegiados con respecto a los supuestos expropiados racializados que tienen al otro lado? ¿De verdad el trabajador que está a 6 euros la hora se siente que está en una posición de privilegio con respecto al otro? ¿Es tanta la distancia que le permite sentirse en ese privilegio? ¿Por qué no se unen a los expropiados? Adelante, Elida. Que tales alianzas no aparecieran antes en la historia del capitalismo no es sorprendente. Anteriormente, la separación racializada entre los dos ejes alentó a los trabajadores libres del centro capitalista a disociar sus intereses y objetivos de los sujetos dependientes en la periferia, incluida la periferia dentro del propio centro. Como consecuencia, lo que se entendía como lucha de clases se desconectaba demasiado fácilmente de las luchas contra la esclavitud, el imperialismo y el racismo, cuando no se oponían directamente a ellas, siendo también cierto en ocasiones lo contrario. Movimientos orientados a la superación de la opresión racial a veces renunciaban a las alianzas con los trabajadores asalariados, llegando incluso a despreciarlos. El efecto combinado a lo largo de la historia del capitalismo fue debilitar las fuerzas que aspiraban a la emancipación. Gracias, Elida. Pepa, continúa tú, por favor. Pero eso era entonces. Pero eso, ¿se me oye? Sí. Pero eso era entonces. ¿Cuáles son las perspectivas para tales alianzas hoy cuando la opresión racial en la sociedad capitalista ya no es estrictamente necesaria? La perspectiva esbozada aquí sugiere un pronóstico mixto. Objetivamente, el capitalismo financiarizado ha suavizado la separación mutua entre los dos ejes que apuntaló el racismo en el pasado. Subjetivamente, sin embargo, la nueva configuración puede agravar el antagonismo racial, al menos a corto plazo. Cuando siglos de estigma, abuso y usurpación confluyen con la voraz necesidad del capital de sujetos a los que explotar y expropiar, el resultado es una intensa inseguridad y paranoia, y por lo tanto una lucha desesperada por la seguridad y una exacerbación del racismo. Yo no soy negro, a mí no me vas a tratar como un negro o no me vas a tratar como un sudaca, ¿no? Adelante, Pepo. Negrata, ¿no? Con nuestras películas. Cierto es que quienes eran anteriormente protegidos de mucha depredación están ahora menos dispuestos a compartir sus cargas, y no simplemente porque sean racistas, aunque algunos también lo sean. También ellos tienen quejas legítimas que surgen de un modo u otro, y no siempre como deberían.
En ausencia de un movimiento interracial para abolir un sistema social que impone una expropiación casi universal, sus quejas encuentran expresión en las filas crecientes del populismo autoritario de derechas. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa con Vox, con el trumpismo? ¿No? Si el sufrimiento de un trabajador del campo español en Huelva, por ejemplo, que se ha quedado en el paro, va a perder la casa, le han embargado la finca del padre, y cuando quiere ir a buscar trabajo se encuentra con que tiene que competir con una serie de extranjeros que están trabajando por la mitad de lo que él estaría dispuesto a trabajar, ¿no? ¿Ese sufrimiento de ese señor es falso? Ese sufrimiento es real, ¿vale? Es decir, ese sufrimiento es real. Lo que pasa es que él lo focaliza en el pobre desgraciado que tiene enfrente, que cree que es el culpable de que él no tenga, que él no tenga el trabajo, ¿no? Ese sufrimiento real de toda esta población es donde abreva el fascismo. En ese sufrimiento real. El fascismo no es una mera construcción intelectual de cuatro pijos. El fascismo abreva en el sufrimiento real de la población. Un sufrimiento real que la élite dirige hacia falsos culpables. Responsables, ¿no? sí. Hacia falsos responsables. Porque es lo visible. Claro, es lo que está en la superficie, ¿no? Y todo el mundo ve, ¿no? Pepa, vuelve otra vez a leer el párrafo. ¿Desde también ellos o antes? Sí, desde ahí, sí. También ellos tienen quejas legítimas, que surgen de un modo u otro y no siempre como deberían. En ausencia de un movimiento interracial para abolir un sistema social que impone una expropiación casi universal, sus quejas encuentran expresión en las filas crecientes del populismo autoritario de derechas. Esos movimientos prosperan hoy prácticamente en todos los países del centro histórico del capitalismo, así como en algunos de la antigua periferia. Representan la respuesta totalmente predecible al neoliberalismo progresista de nuestra época. Las élites que encarnan esa perspectiva apelan cínicamente a la equidad mientras se extiende la expropiación, pidiendo a quienes antes eran protegidos de lo peor, gracias a su posición como blancos europeos, que renuncien a ese estatus privilegiado, abracen su creciente precariedad y se rindan al abuso y a la usurpación, mientras canalizan sus recursos a los inversores y no les ofrecen a cambio nada más que una aprobación moral. ¿Cuál es la respuesta del neoliberalismo progre a ese sufrimiento real? Dicen, tío, no seas egoísta. Es que no hay seguridad social para todos. No pretenderás que le demos la paguita o a todos, ¿no? O el seguro de desempleo, el ingreso mínimo vital. Tío, pero ¿tú qué te has creído? ¿No? Que esto se lo vamos a dar a cualquiera. Eso no puede ser. Tienes que ser solidario. Claro. Claro. Ese campesino que ha perdido todo, ese bracero que ha perdido todo y que no encuentra otro medio de vida, se engangrena. Y cuando se engangrena, ¿qué respuesta va a encontrar? Pues la que decía antes Amalio, la más fácil, la más evidente. Esa es la que va a buscar. Porque el fascismo es la respuesta a la depredación liberal. El fascismo no es otra cosa que la cruz de la moneda. Es la respuesta fácil que encuentra el desesperado ante la depredación de los capitales y del mercado desregulante. Pero los que dirigen el mercado podrían buscar otra respuesta. Podrían organizar un sistema de protección social que no dejara a la gente abandonada. Pero no, porque eso implicaría reducir sus beneficios.
Y hasta ahí podíamos llegar, que tampoco somos comunistas. ¿Vale? Continúa, Pepo. En este contexto, las perspectivas políticas para una sociedad posracial no son tan optimistas, pese a la posibilidad de una apertura estructural. Las alianzas multirraciales no emergen espontáneamente de la nueva configuración, más borrosa de los dos ejes. Por el contrario, en el mundo brutalmente depredador del capitalismo financiarizado, los antagonismos raciales van en aumento. Hoy día, cuando podría ser posible en principio un capitalismo no racial, resulta rechazado en la práctica, gracias a una combinación tóxica de disposiciones sedimentadas, ansiedades exacerbadas y manipulaciones cínicas. Antes de lamentarnos de este hecho, no obstante, debemos preguntarnos qué podría significar exactamente un capitalismo no racial en las condiciones actuales. De acuerdo con una interpretación, sería un régimen en el que la gente de color estaría representada proporcionalmente en los puestos de mando de las finanzas globales y el poder político por un lado, y entre las víctimas expropiadas y explotadas por otro. La consideración de esta posibilidad... No sé si os dais cuenta de la ironía que hay detrás de ese párrafo, ¿vale? Sí. Una manera de entender, dice, una manera de entender este capitalismo no racial sería un régimen en el que la gente de color estaría representada en los puestos de mando de las finanzas globales y el poder político. No sé, tenemos un general del ejército y un presidente de gobierno negro, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces dirían, ¿ves cómo no hay racismo? ¿No? Pero también estarían representadas entre los expropiados y explotados del otro lado. Es decir, un capitalismo exactamente igual de depredador, pero democrático. ¿Vale? Adelante, Pepa. La consideración de esta posibilidad, llamémosla capitalismo financiarizado no racial, no proporcionaría mucho consuelo a los antirracistas, ya que significaría seguir empeorando las condiciones de vida de la gran mayoría de las personas de color, entre otros. El capitalismo financiarizado no racial orientado a la paridad dentro de una desigualdad creciente llevaría, en el mejor de los casos, a la igualdad de oportunidades en la dominación en medio de una creciente animosidad racial. Es decir, ¿por qué si somos iguales, por qué yo que soy negro o judío tal, no tengo el mismo derecho a explotar a los demás que cualquier blanco? Sí. Claro, evidentemente es un argumento bastante lejos de cualquier idea de emancipación. Pero os dais cuenta que es un argumento que puede calar muy bien, en las pequeñas élites de la periferia del sistema, que pueden decir, ¿y por qué no puedo yo ser cabeza de ratón? ¿Qué impide que yo pueda ser cabeza de ratón? Y entonces en esas élites de la periferia, o pseudoélites de la periferia, es donde este tipo de discurso neoliberal, o liberalismo progre, puede calar, ¿no? El cuñadismo típico de la economía de nuestros barrios. Mari, termina el capítulo, por favor. El análisis expuesto hasta aquí. A ver, ¿dónde estamos? Al principio de la página 115. 115. Ah, sí, perdona. Comienzo. El análisis expuesto aquí sugiere la necesidad apremiante de una transformación más radical. Frente al postulado del neoliberalismo progresista, el racismo no puede ser derrotado por la igualdad de oportunidades en la dominación, del mismo modo que no se podía vencer al liberalismo ordinario mediante las reformas jurídicas. Por la misma razón, y por mucho que insista el nacionalismo negro, el antídoto no reside en las cuotas empresariales, el control de la comunidad o la autodeterminación, ni tampoco, por mucho que insista el socialismo tradicionalmente entendido, un planteamiento centrado exclusivamente en la explotación puede emancipar a las personas racializadas, ni en realidad a los trabajadores y trabajadoras de cualquier otro color,
También es necesario apuntar a la expropiación a la que siempre está vinculada la explotación. Lo que se necesita, de hecho, es superar el obstinado nexo establecido por el capitalismo entre expropiación y explotación para transformar la matriz global, para erradicar ambos ejes del capitalismo mediante la abolición del sistema expandido que genera su simbiosis. Superar el racismo hoy día requiere alianzas interraciales dirigidas a lograr esa transformación. Aunque tales alianzas no surjan automáticamente como consecuencia del cambio estructural, se pueden construir mediante un esfuerzo político sostenido. El sine qua non para ello es una perspectiva que destaque la simbiosis entre la explotación y la expropiación en el capitalismo financiarizado. Al revelar su imbricación mutua, tal perspectiva sugiere que ninguna de las dos puede superarse aisladamente. Su destino está inextricablemente ligado, como lo está en las poblaciones en otros tiempos tajantemente separadas y ahora tan incómodamente juntas. Hoy día, cuando los explotados son también expropiados y viceversa, podría ser posible finalmente tejer una alianza entre ambos. Tal vez al difuminar la línea entre los dos ejes, el capitalismo financiarizado está creando la base material para su abolición conjunta. Todo depende de nosotros. Pero depende de nosotros aprovechar la ocasión y convertir esta posibilidad histórica en una fuerza histórica real para la emancipación. Gracias, María. Molt bé, molt bé. Bueno, gran capítulo. Gran capítulo. Pues Es tan expuesto de manera tan clara y tan brutal de una realidad que la sentimos, la palpamos, pero no, por lo menos yo no conseguía poner las palabras justas para expresarlo. Claro, claro. Lo grande de una cabeza como la de Nancy Fraser es la capacidad de formalización, ¿no? Sí. Poner las cosas en su juntar sitio. palabras. Juntar palabras e iluminar, ¿no? Ese juntar palabras ilumina. Ilumina nuestra vida, ¿no? Poner a la vista cosas que vemos, que las vemos imbricadas, pero que no conseguimos siempre poner el dedo exactamente en la llaga. Y ella sí que lo hace. Ese juntar palabras que decía Julián, resulta que le pone nombre a nuestros sufrimientos, a nuestros miedos, a las cosas que hemos vivido, y al ponerle nombre, de pronto las puedes ver. Uh-huh. Es la maravilla de la palabra, ¿no? Si este capítulo os ha impresionado, el que viene os va a dejar sin aire.